Bienvenidos, bienvenidos. Acá su hermana Aura con ustedes. ¿Cómo están? En Betel a la medianoche te da la bienvenida desde este rinconcito de Texas. Enviamos bendiciones para ustedes y su familia, esperando que se queden con nosotros esta hora nomás. En Betel a la medianoche en su programa número 60. ¿Qué les parece? Sean bienvenidos. Santo es el Señor. Mincha Holland va ahora, alaba su nombre, por siempre será. Aleluya. Damos la honra y la gloria al que vive para siempre. Santo. Y las naciones lo alaban. Sean bienvenidos. Amén. Y todos cantan aleluya. Gloria damos al Señor, Dios Todopoderoso, Creador del universo. Al Creador tuyo y al mío. Toda honra, toda gloria, imperio y majestad divina por todos los siglos. Aleluya. E Israel dirá. Baruch Adonai, hermana Cecilia, Dios me la bendiga, un abrazo a Durango, allá en este rinconcito de Durango. Hermana Cecilia, su esposo Martín, bienvenido, Dios me los bendiga. Mincha Holland va ahora, alaba su nombre, por siempre será. Mincha Holland va ahora. Número 60. En Betel a la medianoche. Y las naciones, Dios me la bendiga. Hermana Donación, Coahuila. No, en Coahuila está el hermano Oscar Omar y en Querétaro. Ahí en Querétaro. Esto es recíproco, mi hermana. Un abrazo para usted, para su esposo y para mi hermana Donación también, allá en Querétaro. Dirá, gloria a Dios. ¿Saben? 60 programas hasta hoy. Más de un año ya de estar acá con ustedes y damos gloria a Dios por eso. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos. Y ahí no se vayan a mover de ahí, porque el programa de hoy va a estar muy, pero muy profético. Vamos a hablar y nos vamos a ubicar en el libro de Apocalipsis hoy. ¿Qué les parece? Amén. En Adonai, aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios, Jehová Nisi, nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es, Adonai Jireh mi proveedor, el Shaddai. Ay, Dios mío, tenemos un Dios todo suficiente, el Shaddai. Tenemos un Dios proveedor, Jehová Jireh, Él es nuestra provisión. Con Él no nos falta nada. Aleluya. Damos gloria a Dios. En Adonai, gloria a Dios, aunque los muros destruyan. Y es que, aunque el peligro nos aceche, oigan eso, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Oh, gloria a Dios. Jesús el Mesías, nuestro Redentor, el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario.
el que se hizo maldito por ti y por mí, porque estábamos desechados de la gloria de Dios, pero Él vino a pagar el precio para que tú estés ahí del otro lado de este aparato y que yo esté aquí tratando de llevarte a ti palabra de bendición, palabra de exhortación, palabra profética, la palabra de Dios, aleluya. Y las naciones lo alaban e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, cantemos aleluya. Gloria a Dios. Y las naciones lo alaban e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya e Israel dirá amén. Baruch Adonai, Elohim Israel, Adonai, santo es el Señor. Es que su nombre es santo, 3 veces santo. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. No podemos quejarnos porque a pesar de todas las adversidades, a pesar de todas las tribulaciones, podemos testificar de que Dios ha proveído no solo el sustento diario, sino todo lo que hemos necesitado. Y el secreto está nada más y nada menos en que busquemos su reino. Busca el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que tú necesites se te van a ir añadiendo. Esa es la promesa que Dios hace. Y si Él la hace, Él la cumple. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Fíjense que vamos a hablar de algo muy importante ahora. Presten mucha atención. En donde Dios nos abre los ojos. Hermana Fanny, Dios me la bendiga. Un abrazo. Miren, ya se están conectando los hermanos de Querétaro. Querétaro, quédense acá, que miren que les voy a hablar ahora. Gloria sea al Señor. Aleluya, santo, santo es el Señor. Se siente la presencia entre esas palabras, ese gozo, esos aleluyas. Aleluya, bendito Dios. Pues fíjense que el pasado 7 de diciembre, de septiembre, o sea, fue el domingo, ¿verdad? Ese domingo hubo un eclipse lunar, ¿se recuerdan de eso? Y pues muchos le llaman luna de sangre. Y todos dicen, bueno, que eso es profético, la Biblia habla de la luna de sangre y empiezan. Entonces, déjenme decirles que hoy vamos a hablar del 6º sello y la luna de sangre. Y vamos a hablar un poco también del 7º sello, un poquitito. Fíjense que cuando nosotros estudiamos las escrituras, con frecuencia nos encontramos con esas palabras como tribulaciones, como pruebas, aleluya, amén, así es, con sufrimientos. Y si somos sabios en este estudio, nosotros vamos a preguntarnos, ¿cuál es la fuente de la tribulación? ¿Cuál es la fuente de la tribulación? Bueno, entonces fíjense que la respuesta a esta pregunta nos haría saber a qué tiempo de la historia se refiere esta profecía, y basado en lo que realmente, si nosotros hemos estudiado la palabra de Dios, basado en lo que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Lo que nos ha enseñado la palabra, que nosotros como creyentes de Cristo Jesús, como creyentes de el Mesías Yeshua, creyentes de Jesucristo, el Hijo de Dios, nosotros no vamos a experimentar la ira de Dios. Amén. Nosotros no la vamos a experimentar. Eso lo hemos venido enseñando desde hace mucho. Entonces la palabra de Dios en ningún momento promete que no pasaremos tribulaciones. Si te dijeron a ti, acepta a Cristo y se te van a acabar todos los problemas, te mintieron.
Porque el aceptar a Cristo implica prepárate para sufrir. ¿Sí? La vida del cristiano es puro sufrimiento, es pura tribulación, pero gozosa en Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque esos sufrimientos no los estamos pasando solos. Él está con nosotros. Aleluya. ¿Y qué más queremos? Si el poderoso de Israel está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Esa palabra nos enseña eso. Amén. Bueno, entonces, lo que hemos visto en Apocalipsis capítulo 6 es que los primeros 5 sellos no tienen nada que ver con la ira de Dios, sino que es una persecución hecha por Satanás en contra de los creyentes y con sufrimiento en general. Eso es lo que acarrean los 5 sellos. Bueno, estos 5 primeros sellos son tremendos, pero ahora nosotros nos vamos a enfocar en el 6º sello y la luna de sangre. ¿Por qué es que mencionan tanto la luna de sangre? Yo creo que en inglés es Blood Moon, y por eso es que le llaman luna de sangre, pero nada que ver con la luna de sangre que menciona la Biblia. Se van a dar cuenta ahora por qué. Entonces vamos inmediatamente que el Señor nos habla en esta hora, en Apocalipsis capítulo 6 y verso 12. Fíjense que ahí nos dice el apóstol Juan: mire, cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Que Dios nos hable. Entonces, fíjense que Juan está viendo cómo se abren los sellos y todo lo que trae, todo lo que acarrea cada sello. Y nosotros debemos de ser bastante meticulosos en la palabra, meternos en lo más profundo con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos revele lo que quiere decir cada palabra. Entonces, cuando dice he aquí, cuando esa palabra aparece, sabemos que debemos de prestar atención porque algo importante va a suceder. Entonces, Dios quiere captar nuestra atención. Un terremoto. Fíjense que aquí habla de un gran terremoto. En las escrituras, un terremoto tiene un par de mensajes diferentes en su significado, en su sentido. Y esto, siempre que vemos terremotos, sabemos que trae implicaciones alrededor donde ocurre ese terremoto. Amén. Lo que quiere decir es que lo que nosotros vamos a ver acá tiene implicaciones de alcance mundial. O sea, afectarán todas partes de la tierra. Y en segundo lugar, un terremoto anuncia algo. Entonces, Dios quiere captar nuestra atención para anunciar algo que tiene implicaciones a nivel mundial. Bueno, si ustedes se han dado cuenta, últimamente han ocurrido terremotos muy seguido y en diferentes lugares. Bueno, lo que el Señor habló en el Evangelio de Mateo capítulo 24, Él dice que habrá guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos por todas partes. Entonces, esos terremotos no está en singular, está en plural, o sea, habrá muchos. Cuando haya un terremoto, por ejemplo, en Sur Corea, inmediatamente dice, terremoto en Colombia, o si no, terremoto en Centroamérica, allá en El Salvador, etcétera, etcétera. O sea, un ejemplo. No va a haber un solo terremoto, son terremotos por todos lugares. Recuérdense que en la antigüedad era muy raro que escucháramos que sucedieran los terremotos, mucho menos los tsunamis. Aunque los tsunamis han existido, ¿verdad? Desde siempre, porque en un pasaje bíblico, cuando el Señor va con sus discípulos al otro lado, donde va a ir a hacer milagros, dice que se levantó una gran tempestad que casi, ¿verdad?, vuelca la barca donde ellos iban, pero lo que sucedió ahí es que hubo un terremoto debajo del mar, lo cual provocó un tsunami. Fíjense, y eso puso el mar bastante fuerte y bravo. ¿Por qué? Porque se levantó
el enemigo queriendo matarlos, queriendo ahogarlos, ¿verdad? Porque iban a meterse a terreno peligroso. Bueno, por eso es muy importante estudiar los evangelios. Estamos estudiando Mateo y Mateo hemos visto esto y pues aprendemos más. Entonces, todo eso sucede. Y saben una cosa, en Israel, ya hace casi cerca, hace como 90 y pico de años, por ahí, sucedió un terremoto muy grande. Y según una historiadora de allá, de Jerusalén, de Israel, ella cuenta que están esperando ese terremoto, que ocurre cada 100 años. Imagínense eso. Entonces, acá habla de un gran terremoto. Cuando sucede un terremoto, surgen cambios en la tierra. Surgen cambios en el lugar donde sucede ese terremoto. Entonces, cuando nos dice acá este verso, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, no dice que la luna se volvió sangre, se volvió toda como sangre. Bueno, necesitamos prestar mucha atención a toda la escritura en Apocalipsis. Amén. Dentro de la profecía especialmente se nos han dado pistas y claves con el fin de ayudarnos a entender la conclusión adecuada. O sea, sin confundirnos, ¿verdad? Ejemplo, nosotros podemos ver, si miramos ahí en Mateo 24, nos ubicamos ahí, ¿verdad? Alrededor de los versos 30 y 31, vamos a ver algo similar, pero diferente. Y esto es muy importante. Es similar, ¿por qué? Porque describe algo que es muy parecido a lo que nosotros hemos estudiado. Pero hay una diferencia fundamental que habla sobre el sol volviéndose negro como silicio. Además, la luna no brinda su luz. Esto no es lo que dice aquí. Es algo muy diferente. Muy diferente. Entonces, en Apocalipsis dice que la luna se vuelve roja como sangre. Vemos entonces dos diferentes construcciones del texto para dos propósitos muy distintos. O sea, estas dos cosas se refieren a dos situaciones distintas que van a ocurrir. Que ocurrirán en el futuro. Entonces, fíjense, pues, cuando lo habla Mateo 24, exactamente vamos a ver desde el 29, desde el verso 29, que dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, si vemos esto acá en Mateo 24, fíjense, esto que está hablando acá se refiere a la segunda venida del Señor. Entonces, cuando estos acontecimientos se den, es porque están anunciando ya la segunda venida del Señor. Y lo que nosotros debemos saber acerca de todo esto es que cuando Cristo vuelva por segunda vez, recuerden que ya vino por primera vez, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ellos todavía están esperando a ese su Mesías. ¿Sí? Muchos judíos no creen en que el Señor Jesucristo es el Mesías. Fíjense, qué cosa tan curiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente nuestro Mesías es judío. Aleluya. Bueno, en la carne, ¿verdad? Cuando encarnó en el cuerpo de Jesús, vino en un cuerpo de un judío llamado Jesús, nuestro Dios. Encarnó en el cuerpo de... Oiga, encarnó, no reencarnó. La reencarnación no existe. Encarnación. Encarnó en el cuerpo de Jesús. Aprendamos eso también. Entonces, nosotros lo que vamos a ver acerca de todo esto es que cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, pero esto no es el rapto, Él viene a derrotar al enemigo y a establecer su reino. Allí en Apocalipsis 19 leemos nosotros precisamente en el versículo 11, entonces vi el cielo abierto, dice Juan. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Fíjense, cuando a diferencia de este jinete de caballo blanco, este es fiel y verdadero. Pero si en cambio ustedes se regresan allí, o se ubican, ¿verdad? Un poquitito atrás, en donde se abren los sellos, fíjense qué interesante. En el versículo 2 del capítulo 6 también dice Juan que miró un caballo blanco que lo montaba
y un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Fíjense, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer, o sea, se le dio autoridad para vencer. Entonces acá, en el capítulo 6, verso 2, vemos un caballo blanco, y en el capítulo 19, 11, dice que un caballo blanco también. Pero saben una gran diferencia, que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6, verso 2, este es el falso Mesías, el anticristo. En cambio, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, verso 11, claro lo dice, se llamaba fiel y verdadero. Ese sí es el verdadero Mesías. Fíjense, entonces hay cositas que debemos de ir aprendiendo, gloria a Dios por eso. Cuando la escritura dice que el sol se hace negro como silicio y la luna roja como sangre, hablamos de diferentes eventos en momentos distintos. La primera vez que nosotros escuchamos hablar sobre un evento como este es en el libro de Joel, los profetas menores. Joel capítulo 2, ahí en el verso 31 nos habla de esto. Miren, dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Fíjense qué está hablando Joel. Joel está anunciando la ira de Dios. La ira de Dios. Es lo mismo que tenemos en el capítulo 6 de Apocalipsis, en donde en el último versículo del capítulo 6 es anunciada la ira. No es la ira en sí, se anuncia. Porque luego en el capítulo 7 hay dos acontecimientos muy importantes, en donde se detiene el tiempo, se detiene una orden que Dios ha dado, y un ángel viene y le grita a los 4 ángeles que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, que tienen los 4 vientos de la tierra, que tienen la orden de destruir la tierra. Y ese ángel les dice, ¡hey, deténganse, deténganse! Lo vamos a ver. Miren qué lindo. Entonces debemos nosotros saber que en el libro de Joel se habla de la última oportunidad. Oigan, la última oportunidad para arrepentirse y clamar al nombre del Señor antes que la ira de Dios caiga. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que después que haya ocurrido el rapto, habrá una última oportunidad para aquellos que se quedaron. Clamen al Señor antes que caiga la ira de Dios. Fíjense, yo no les recomiendo que se queden a esperar esa última oportunidad, porque van a sufrir tanto que van a desear no haber nacido. Así se lo digo. Así de fácil, así de sencillo. Mejor si todavía alguien acá escucha esta palabra y la está pensando para venirse al redil de Cristo, a formar parte del reino de Dios, yo le digo, mira, ya no la pienses más. El tiempo se está agotando. Y si el Señor nos está dando estas profecías, esta revelación en esta hora de la medianoche, es porque el Señor quiere que tu amigo, que tu amiga, vengas a Cristo pronto, antes de que venga el rapto. Así te vas con nosotros en el rapto y no te quedas a sufrir, a lamentarte. Vas a desear escuchar a esos aleluyas, a esos evangélicos que nos llaman locos porque dicen que hablamos cosas que verdaderamente son de locura. Después del rapto, si te quedas, vas a desear ver a un cristiano hablarte del evangelio de Cristo para que te arrepientas. Fíjate, el Señor te está hablando y Joel está anunciando los acontecimientos antes que venga la ira de Dios. Habrá una última oportunidad. Fíjense qué interesante es todo esto. Entonces, el anuncio que hace Joel aquí
Es un anuncio de la gran cercanía al rapto. Amén. De su regreso a los cielos para reunir de los 4 puntos de la tierra a todos los que han sido redimidos en su sangre. O sea, cristianos del norte, del sur, del este y del oeste. De todos los puntos de la tierra. Fíjense, es lo que está Joel anunciando acá. Que el rapto está cerca. Que el regreso del Señor, que va a venir en los cielos. Recuérdese que el Señor no va a descender a la tierra cuando sea el día del rapto, el día de Cristo, de nuestra esperanza bendita. El Señor se va a quedar ahí esperándonos en las nubes. Él va a mandar a sus ángeles con ese discernimiento. Y ellos van a saber quiénes están en lo bueno y quiénes están en aquello que se está pudriendo. Fíjense. Entonces, decidan, amigos, qué es lo que quieren para su vida eterna. No se queden, anímense. Fíjense entonces, qué bonito es que el Señor venga por nosotros. No nos quedemos, eso será como un sueño. Que quizás vamos a decir, ay, estoy soñando. Miren, ese día va a ser, el día del rapto, va a ser así, rapidito, como un rayo, como un relámpago. ¡Pum! Rapidito, va a suceder cuando menos sientan. Bueno, si el rapto fuera inminente, como muchos dicen que el rapto es inminente, inminente quiere decir que puede suceder cualquier ratito de estos que estamos viviendo. Pero ¿saben una cosa? Eso no es así. Eso no es así. El rapto no es inminente. No se van a dejar engañar con eso. Para que el rapto suceda, las señales que nos han dejado nosotros los cristianos es las profecías. Nos han dejado señales que nos van a decir, atención, fíjate, escucha, mira lo que está pasando. Por ejemplo, si estamos vivos, sabemos que vamos a ver al anticristo. Que cuando se empiece a construir el templo allá en Jerusalén, si estamos vivos, si llegamos a unos 70, 80, 90 años y escuchamos eso, tenemos que afirmarnos más porque ya sí está cerquita nuestra redención. Y más, si estamos vivos y escuchamos que el anticristo entró al lugar santísimo del templo allá en Jerusalén y se proclamó como Dios, pidiendo que todos le adoren porque Él es Dios. Abominación desoladora. Entonces, después de eso, va a suceder el rapto. Por ahora el rapto no es inminente. Lo que sí va a ser inminente va a ser la ira de Dios. Esa va a ser cualquier rato. Pero después del rapto. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo ya no va a estar acá. Aleluya. Entonces cuando dice la luna se volvió toda como sangre, esto es lo que se conoce como la luna de sangre. Acabamos de ver esto ahorita el 7 de septiembre, pasado domingo. Pero hay algo muy importante. Muchas personas señalaron que en el año 2014 y 2015 habría un eclipse tanto en la Pascua como en la fiesta de los tabernáculos. Yo puedo hablarles libremente de estas fiestas judías porque ya tuvimos un programa con estas fiestas. Las 7 fiestas judías muy importantes que son las únicas fiestas bíblicas las cuales Dios dio orden de que se celebraran. Entonces, muchos dijeron, ¿verdad? Muchos estudiosos de la Biblia, según ellos, ¿verdad? O predicadores, que había un eclipse en el 2014 y en el 2015 entre la Pascua y otro en la fiesta de los tabernáculos en esos mismos 2 años. Es decir, 4 veces, 4 eclipses. Habla de 4 lunas de sangre. Esto fue muy famoso, yo lo escuché. Hablaba un rabino, fíjense, uno que dicen que es judío, precisamente creo que es de México. Él estaba hablando mucho de estas 4 lunas de sangre. Pero decían que el rapto ya se acercaba. Incluso hoy mismo, ahorita en este mes de septiembre, están diciendo que en este mes va a ser el rapto. En este mes de septiembre va a ser el rapto, para que lo sepan. Ya lo están anunciando. Que este mes de septiembre
puede que no ocurra el rapto, porque tienen que suceder muchas cosas. Primero, ya nosotros que ya hemos recibido la revelación, lo sabemos. Pero sí es necesario velar, porque no se sabe lo que va a acontecer. Honestamente les digo, desde que entró el mes de septiembre, a mí se me ha quitado sueño y me la he pasado velando. Me la he pasado orando. Así que algo se está moviendo en el mundo espiritual. Y el Señor quiere a sus guerreros de rodillas, velando, clamando, gimiendo. Eso sí, hay que hacerlo. Y no solo ahorita en el mes de septiembre, hay que hacerlo en todo tiempo. Por eso es que dicen que en septiembre va a ocurrir el rapto. Dios sabrá qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí sé es que ahorita en este mes de septiembre, el 22 exactamente, lo que es 22, 23 y 24 de septiembre, en nuestra fecha, lo que se celebra es el Rosh Hashanah, una fiesta judía, que es el Año Nuevo judío. Fíjense. Y en donde creo que se celebra la fiesta de las trompetas, Yom Kippur, vienen muy seguiditas. Entonces, hay que estar uno, ¿verdad? Lastimosamente no les puedo decir busquen este video porque me imagino que ya lo han de ver quitado de acá cuando yo di esas enseñanzas de las fiestas judías. Pero bueno, entonces el problema acá es que un eclipse, ¿verdad? Ya dijimos que en inglés se llama Blood Moon, la luna de sangre. No es la luna de sangre a la que se refiere la escritura. No es esa. Es muy peligroso, si nosotros estamos enseñando eso, es muy peligroso pensar que tanto lo que ocurrió en el 2014 como en el 2015 se relacionó con ese fenómeno bíblico del cual estamos hablando nosotros ahora. Esto es totalmente diferente porque estamos hablando de una luna de sangre bíblica. Por eso nuestro título se llama El Sexto Sello y la Luna de Sangre, la cual anuncia la ira de Dios. El sol se puso negro como tela de silicio, sigue diciendo este versículo en el que estamos. Esto es una señal de arrepentimiento. El silicio en la escritura, esto se refiere siempre al arrepentimiento. Y la luna que se vuelve roja como sangre es una conexión del arrepentimiento que lleva ¿a qué? A la redención. Esa es la conexión que tiene esto. Entonces seguimos leyendo Apocalipsis 6:13 y dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Aleluya. Bendito sea el Señor. Imagínense, nosotros nos damos cuenta que estamos en el sexto sello viendo todo lo que está pasando. Y fíjense, no es la ira de Dios. Si esto nomás son los sellos, imagínense la ira de Dios. Y luego vienen las trompetas. Y todo trae desastre en la tierra. O sea, a la gente que se quede después del rapto no le va a ir nada bien. Piénselo si se quiere quedar. ¡Wow! Gloria a Dios. Entonces, nuevamente vemos una referencia a lo que toma lugar en el libro de Joel. Y si miramos allí, Joel está anunciando la venida de la ira de Dios, la última oportunidad, como dijimos, de clamar al Señor para escapar de su ira. Y eso es exactamente lo que Juan quiere que hagamos. Juan está anunciando la ira de Dios acá, en el capítulo 6 de Apocalipsis. Y en el verso 14 nos dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Oigan esto. Dios está hablando que habrá un cambio. Algo que tendrá un efecto en el mundo entero. Dice, toda isla se removió de su lugar. Desaparecieron. Van a haber islas en el mundo que van a desaparecer. Porque dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces, pónganse a pensar ustedes en un rompecabezas. Un rompecabezas del mundo. Y quitamos del rompecabezas las piececitas que forman las islas. Hagámoslas
desaparecer y juntemos al mundo. Se va a acercar, todas las naciones se van a acercar. Bueno, denle mente a esto con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces mucha gente dirá que todo lo que dice acá el libro de Apocalipsis, que ya esto ya ocurrió, que fueron acontecimientos que rodearon la destrucción del segundo templo antes y después del año 78 después de Cristo. Pero realmente esto está totalmente disociado de la comprensión de este texto. Nada que ver. Esto no ha ocurrido todavía. No podemos interpretar el libro de Apocalipsis a menos que entendamos que todo es simbólico y nosotros debemos dar una simbología, una metodología que vacíe toda la escritura. Si usamos nosotros esta metodología, lo único que lograremos es que toda la escritura pierda relevancia, deje de ser importante en lo absoluto. Y nosotros no queremos eso, porque recuérdense los últimos versículos del libro de la Biblia, que dice que el que le quite o el que le ponga. O sea, a la palabra de Dios no le puedes añadir. O sea, no le puedes aumentar nada de lo que ya está establecido ahí. Tampoco le puedes quitar nada de lo que ya está establecido ahí. Porque entonces le vas a quitar la importancia a la palabra de Dios, y no solo eso. Si le quitas, también se te quitará parte. Y déjame ver si lo encuentro rapidito. Yo recuerdo que cuando leí esto decía en el último, bendito sea Dios, si alguno, estamos en el capítulo 22 de Apocalipsis, para que ustedes sepan que lo que le estoy diciendo es bíblico. Dice, y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea, te van a cortar de ahí. Y fíjense, bendito sea el Señor. Vamos a ver, y el que quiera, dice, ¿en dónde me quedé? Yo testifico todo aquel, si alguno quitare, y de la santa ciudad, le quitarán su parte del libro de la vida de la santa ciudad, versículo 19 de Apocalipsis 22, y de las cosas que están escritas en este libro. Bendito sea el Señor. Y ese que si alguien añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¡Qué miedo! Si alguien le añade a la palabra de Dios, agárrate a que Dios te va a dar todas las plagas que están escritas aquí, todas las maldiciones. Fíjate, qué interesante. Y si le quitas, te van a quitar tu parte del libro de la vida. Y te van a quitar tu parte de que estés allí en la Nueva Jerusalén. Y como no queremos eso, tenemos que hablar la verdad. Tenemos que hablar la verdad. Gloria a Dios. Verso 15 del capítulo 6 dice, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Aquí vemos que no hay diferencia entre las personas. Aquí es todo por igual. Recuérdense que para el Señor todos somos iguales. No hay rico, no hay pobre, no hay blanco, no hay negro, no hay alto ni chaparro, no hay lacio ni crespo. Todos somos iguales. Aquellos que no tomaron en serio el libro de Joel de clamar al Señor antes de que viniera la ira de Dios, fíjense, todos estos son los que se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Fíjense cuando llegue el día grande del Señor. Apocalipsis 6:16 nos dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Diciéndole, escóndanos. Lo que vemos aquí es que esta es la primera indicación de ello, es que no es sino hasta llegar al sexto sello que la ira de Dios empieza a nombrarse. Fíjense, aquí en este punto la ira de Dios no ha sucedido,
Lo que vemos es que la ira de Dios es inminente, como le dije anteriormente. Esa sí es inminente, esa sucede cualquier rato después de aquellos acontecimientos. La ira de Dios va a estar muy cerca después de estos acontecimientos. Y gente de todo el mundo, cuando vea todos los eventos en los cielos, cuando resuene ese terremoto del que hablamos al principio, ellos sabrán lo que viene. Y en vez de hacer lo que dijo Joel, o sea, arrepentirse y clamar al nombre del Señor con el fin de poder ser salvos de la ira de Dios como Dios lo promete, acá en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, que dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Este es el versículo para la iglesia de Cristo, para que la iglesia de Cristo se dé cuenta que no va a pasar la ira de Dios. Vamos a pasar la tribulación, sí. Vamos a conocer al anticristo, sí, los que estemos vivos en ese tiempo, pero la ira de Dios no la vamos a pasar nosotros. La van a pasar esas gentes que no tomaron en serio la palabra de Dios. Cuando se les dijo arrepiéntanse. Sí, bueno, sigo con 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Promesa. Promesa para la iglesia de Cristo, para los que hemos sido redimidos por la sangre. Así que si tú todavía no has sido redimido, permite que el Señor te redima, aceptándolo, aceptando ese evangelio, confesando con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz del Calvario por todos tus pecados, por los pecados de toda la humanidad, diciéndole que te perdone tus pecados y que escriba tu nombre en el libro de la vida y que te ayude a avanzar, a vivir una vida agradable ante sus ojos. Es todo lo que tenemos que hacer. Eso es lo único que tenemos que hacer. Una oración que no tarda ni 30 segundos quizá, ni un minuto, si mucho. A eso es lo que llaman la oración de fe. No te cuesta la salvación ni un minuto. Reconocer que somos pecadores. Proclamar el nombre del Señor. Aceptarlo, decirle que entra acá en nuestro corazón. Que cambie nuestra vida. Que nos dé un corazón nuevo. Así de fácil, así de sencillo. Y mira, con esa confesión de fe que no te cuesta ni un minuto decirla con tu boca creyéndolo, te ganas la vida eterna y muchos tesoros en el cielo. ¿Qué te parece? Te ganas esa morada preciosa y gloriosa que ese carpintero nos fue a hacer allá en el cielo. Gloria a Dios. Fíjate, tantas cosas lindas que el Señor nos ha prometido, que Él las va a cumplir porque Él cumple sus promesas. Bueno, Apocalipsis 6:17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Vemos aquí que hay una descripción de la inminencia de la ira de Dios. Apocalipsis 7, nos damos cuenta acá entonces, porque fíjense que terminamos el capítulo 6, acá se termina el capítulo 6 anunciando la ira de Dios. Aquí vemos y entramos al capítulo 7 y dice que aquí vamos a observar un cambio. Vamos a ver otro grupo de personas. Fíjense, vamos a ver otro grupo de personas aquí en el capítulo 7. En el quinto sello vimos a aquellos que fueron asesinados debido a la palabra de Dios y por su testimonio. Porque su vida reflejaba que vivían basados en la palabra de Dios. Ellos fueron perseguidos, eran los creyentes. Esto fue en el quinto sello. Lo que vimos ahorita en el sexto sello fueron los que se quedaron después. Y se les dio la oportunidad de que se arrepintieran. La última. Entonces, nos damos cuenta que en el capítulo 7 vamos a ver que Dios no se ha olvidado de Israel. Aquí es donde vamos a ver ese grupo de personas. Para que suceda la segunda venida de Cristo, Israel tiene que arrepentirse. Amén. Tiene que venir a la fe en el Mesías Yeshua. Israel, el pueblo de Dios. Algo que nosotros debemos saber antes de todo es que la ira de Dios, antes que suceda, tiene que suceder el rapto.
Y eso ya se los he venido recalcando para que yo creo que ustedes ya manejan ese vocabulario. Entramos al capítulo 7, verso 1, inmediatamente dice, después de esto vi 4 ángeles en pie, lo que les dije anteriormente, sobre los 4 ángulos de la tierra, o sea, norte, sureste y oeste, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Se detuvieron los vientos. O sea, ¡hey! Deténganse, deténganse. Entonces vemos repetirse el número 4. Vemos a 4 ángeles, vemos las 4 esquinas de la tierra y vemos los 4 vientos de la tierra. El número 4. Entonces sabemos que el número 4 tiene que ver con el mundo, ¿verdad? En el mundo, los 4 puntos. Y lo que Dios dice aquí es que su ira caerá sobre el mundo entero. No se va a escapar nadie. Al rincón más olvidado del mundo, allí va a llegar la ira de Dios. ¿Qué te parece eso? O sea, no puedes decir, no, hasta aquí no me va a alcanzar. Sí, te va a alcanzar si te quedas. Mejor vete en el rapto. No te quedes. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, acá vemos que se menciona un viento. Y el viento que se menciona es el viento de la ira de Dios. También encontramos una proclamación que retrasa la llegada de este viento de la ira de Dios sobre el planeta. Veamos cuál es. Ahí en el verso 2 del 7. Capítulo 7. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Oigan, un ángel que subía de donde sale el sol. Ahí hay un misterio grandísimo en esta frase que yo no se los voy a revelar, pero ustedes léanlo. Amén. Entonces vi otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a esos 4 ángeles que tenían, ¿verdad? Que se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Los que tenían los 4 vientos de la tierra. Entonces, el lugar de donde sale el sol es en el este, ¿verdad? En el este. Y en el libro de Jonás hay una relación bíblica entre el este y la llegada del juicio de Dios. Fíjense qué relación. Y vemos aquí al ángel que viene del este con una tarea. Él sabe que la ira de Dios es inminente, este ángel. Entonces, dice que este ángel tiene el sello del Dios viviente. Este es otro tipo de sello. Este sello implica ser el dueño de algo. Sí, el dueño de algo. Es un sello que demuestra propiedad. Si tú aceptaste a Cristo, yo acepté a Cristo, nosotros estamos sellados. ¿Sabías eso, verdad? Estamos sellados. ¿Sí? ¿Cuál es ese sello? Pregúntate, ¿cuál es ese sello? Aleluya. Yo no se lo voy a decir. Ustedes lo tienen que saber, gloria a Dios. Entonces este sello demuestra propiedad. Vemos que el juicio de Dios está listo para derramarse sobre todo el globo terráqueo. Pero un ángel dice, esperen. Sale ese ángel de allá, donde se pone el sol. Entonces, de ahí donde sale el sol, no se pone, porque se pone en el lado opuesto, en el oeste. De donde sale el sol, el este. Y vemos acá algo muy importante. El ángel dice, esperen. Algo que debemos saber es que esta ira que caerá será en forma de plagas. Oiga, plagas. Algo similar a lo que vimos en el libro del Éxodo. Porque ya hemos leído el libro de Éxodo todos. Ya sabemos cuáles fueron las plagas con las cuales el Señor se glorificó con Egipto ahí, dándole a su pueblo la redención, la primera redención. Tuvieron que haber esas plagas. Y ya sabemos cuáles fueron. Entonces, el libro del Éxodo trata sobre la redención del pueblo de Dios, sobre el pueblo de Israel. Esas 12 tribus que fueron traídas a una relación de pacto con Dios. En los últimos días sucederá algo muy similar también, muy parecido. Dios usará esos juicios, esta ira. Dios la va a usar con el fin de
traer a Israel de vuelta a una relación correcta, una relación nueva de pacto con Él. Así del mismo modo que, recuérdense, en el Éxodo, cuando ya la última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos, recuérdense eso, junto con el pueblo de Israel, también vinieron otras gentes que creyeron en Dios que no eran judíos, eran de otras naciones. Y salieron, se vinieron con el pueblo de Israel. Así mismo va a suceder. Como pasó esa salida de Egipto, una amplia multitud de gentiles con ellos. Igualmente habrá un remanente de las naciones que llegarán a la fe en el Dios de Israel y en su Redentor, el Mesías Yeshua, nuestro amado Jesucristo, Jesús de Nazaret, en esos últimos días. También va a pasar lo mismo. Dios está permitiendo que todo esto, ¿verdad?, pase para que un número mayor de personas, tanto judías como gentiles, puedan ser salvas y formen parte de su reino. Es que Dios eso es lo único que quiere. Dios quiere llevarnos a su reino. Es todo. Porque nosotros fuimos creados por Él. Pero nosotros no fuimos creados para irnos a vivir por la eternidad a ese lago de fuego. Nosotros fuimos creados para ir a vivir con Él por la eternidad. Para eso fuimos creados. Y eso es lo único que el Señor quiere. Por eso es que nos tiene acá, hablándoles. A ver si de tal manera alguno, ¿verdad?, que todavía no se decide seguir a Cristo. Venga Cristo antes que se haga tarde. Dirán, no, falta mucho para que eso pase. De aquí a eso, pues yo ya me morí. Así piensan muchos. Sí, pero si te vas a morir, ¿para dónde te vas? ¿Te va a ir tu alma? Tienes que asegurarte de eso. ¿Para dónde se va a ir tu alma? Entonces, vamos a ver si terminamos con eso. Apocalipsis 7:3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí es donde viene el sello de los 144,000. De las 12 tribus de Israel. Entonces, este ángel vendrá y se moverá de una manera única. Y es muy interesante ver que este sello se colocará sobre las frentes. Sobre las frentes. En la escritura hay muchos modelos. Hay muchas ideas, ¿verdad? Para ver de qué forma se pueden abordar algunos problemas. Y Dios ubica algo que ya pasó. Lo toma, un paradigma, lo toma del pasado, ¿verdad? Y lo aplica, esa misma verdad la aplica a dar una enseñanza en un nuevo contexto bíblico. ¿Qué sucede? Bueno, basándonos en ese sello, recordemos en el jardín del Edén, ¿qué pasó? Caín mató a Abel. Pero recuérdense que a Caín Dios le dio una marca. Fue colocado sobre él un sello. Fíjense, ¿con el fin de qué? De que nadie lo matara. Y esto no fue porque Caín fuera justo. Aleluya, amén. Esto no fue porque Caín fuera justo, sino que fue por un llamado en su vida. ¿Qué nos quiere decir el Señor esto? Debido al propósito de Dios, de la misma manera Dios tiene su providencia en su soberanía. Él ha creado a Israel, lo ha llamado, lo ha puesto en este mundo para ser un instrumento con un propósito, y estamos viendo las implicaciones de esto con Israel al ser sellado. Y el Señor va a sellar al pueblo. Ahorita en el verso 4, y oí el número de los sellados, dice Juan, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, si nos ponemos a leer allí, ¿verdad? Bendito sea el Señor, hasta llegar al verso 8, nosotros encontramos todas las tribus que fueron selladas. Vamos a leer rapidito, a ver si nos alcanza el tiempo. Hay un par
de maneras distintas en las que se puede interpretar el número 144,000. Pónganle atención a esto. Primero vemos que habrá 12,000 de las 12 tribus, de cada tribu. Entonces vemos que el número 12, recordemos que el número 12, referencia bíblica, simboliza al pueblo de Israel. 12. Y el número 1000, el 12 y el número 1000 son muy instrumentales para sumar 144,000. Hay quienes quieren tomar este número de una manera literal y dirán que Dios usará una manera única en los últimos días. ¿Por qué? Porque ellos van a decir literalmente que solo son 144,000 y no más, que van a ser sellados. Pero eso no es así. Eso no es así. No son literalmente 144,000. Bendito sea el Señor. Dios lo hará de una manera única en los últimos días. Quizás sea, ¿verdad?, algo tan importante, porque dirán, el número 12 se refiere a los 13 tribus, el pueblo de Dios, el pueblo judío, y el número 1000 habla de completación. Entonces, no es un remanente del pueblo judío, sino todo el pueblo judío en los últimos días, a quien Dios preservará cuando su ira y su juicio caigan sobre este mundo. Este sello colectivo será sobre Israel, usado como un testimonio para las naciones. Y no es porque Israel se lo merezca, como dijimos con Caín. No era porque Caín fuera justo, que Dios le puso un sello para que nadie lo matara. Lo mismo, el Señor sella a su pueblo para que nadie lo mate. Y ellos, los que van a pasar gran tribulación, la angustia de Jacob, de la que se habla en la Biblia. Nuevamente nosotros encontramos este número 144,000 en el capítulo 14. Pero estos 144,000 son diferentes a los de acá del capítulo 7. Así que tengan claro esto y no se confundan. 144,000 sellados en el capítulo 7 se referencia a todo Israel, y 144,000 sellados que son otros que después vamos a ver quiénes son. Amén. Entonces vamos acá, vamos a ver qué nos falta. Ya casi termino. Gloria a Dios. En el verso 5 del capítulo 7 dice, vamos a leer los que son sellados, porque hay algo ahí que quiero que se den cuenta. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Entonces, veamos que entre las primeras tribus, la primera que se encuentra es la tribu de Judá. Y Judá no era el primogénito de Jacob. Pongan atención a esto. Entonces, ¿por qué Judá? Esto no nos debería a nosotros sorprender. ¿Por causa de qué? Por causa del león de la tribu de Judá. Judá tendrá liderazgo y preeminencia entre las tribus de Israel en los últimos días. La tribu de Judá. El verso 6 dice, de la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. Recuérdense que son 12,000 sellados, pero un número simbólico de reino. ¿Por qué? Porque el 12, fíjate, el 12 con el 1000 hace literalmente algo completo. El 1000 es un número completo, igual que el 10. 10, 100, 1000, algo completo, algo pleno, ya. Encontramos algo muy interesante, que vemos que una tribu ha sido dejada fuera. Por eso es que les dije que los vamos a leer. Aquí falta una tribu que no fue mencionada. Por si ustedes han estudiado esto y se han dado cuenta que, pero mira, y se agarran papel y lápiz y empiezan a anotar todos los nombres de los hijos de Jacob, que fueron 12, van y se regresan a Génesis, donde están todos los nombres de ellos, y van los 144,000, pero aquí falta una tribu, falta un hijo de Jacob que no se menciona, una tribu. La tribu de Dan. Dan no es mencionado. Y miren qué triste es esto. Oigan, la mayoría de los estudiosos dicen que Dan no es mencionada porque cuando nosotros nos vamos a Josué y a los jueces, al Antiguo Testamento, cuando las tribus están recibiendo su porción de tierra, recuérdense que Josué fue el que cruzó al pueblo, ¿verdad? Y les repartió la tierra como herencia. Entonces a Dan, a la tribu de Dan, se le entregó el territorio de los
filisteos. Oigan esto. Y él se rebeló contra eso. Él no quiso esa tierra. Él se fue al norte de Israel, donde había una tierra que a su parecer era mejor. A su parecer, no al parecer de Dios. Fíjense lo que es la rebeldía. Hacer las cosas que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. ¿Y qué le pasó a Adán? No recibió acá el sello. No está sellado. Entonces nos damos cuenta acá que la tribu de Dan, recibió, ¿verdad?, la tierra del territorio de filisteos, lo rechazó, se puso rebelde, no quiso, se fue a buscar una tierra al norte de Israel que para él era mejor, más fácil de conquistar, y debido a que Dan no estaba comprometido con la herencia de Dios, con los propósitos de Dios, aleluya, la tierra designada para él, muchos eruditos dicen que por eso es que no se menciona aquí. Fíjense, qué interesante. Entonces, en segunda instancia vemos que se menciona aquí a uno de los hijos de José. En lugar de Dan se menciona a Manasés, uno de los dos hijos de José. Este era el primogénito de José, el hijo de Jacob, al que vendieron sus hermanos. Recordemos que en el libro de Génesis, en el capítulo 48, era el segundo hijo. Oigan esto, qué interesante, y con esto vamos a terminar. Algo muy importante que debemos aprender. El hijo menor, Efraín, quien recibió esa bendición especial. Léanse Génesis 48, cuando Jacob, antes de morir, bendijo a los hijos de José. Le dijo, estos dos son míos, los demás que tengas son tuyos, pero estos dos son míos. Entonces, estaba Manasés el primero a su derecha, y estaba, ¿verdad?, bendito sea el Señor, Efraín a su izquierda. Entonces, la bendición era para el primogénito, ¿verdad? Entonces, Jacob tenía que poner su mano derecha sobre el mayor, pero no lo hizo así. Puso su mano derecha sobre el menor y su mano izquierda sobre el mayor. Hizo así, cruzado. Entonces, José viene y le quita, eso lo pueden leer en el capítulo 48 de Génesis. José viene y le quita la mano a Jacob y le dice, no, padre, esto no es así, este es el mayor. No, deja, yo quiero hacerlo así. Así es. Dio la bendición. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué lo hizo Jacob así? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no es Efraín sino Manasés acá el que recibe la herencia? Porque Manasés era el primogénito. Entonces, la respuesta aquí es que estamos lidiando con un reino. Habrá un cambio, un plan de vuelta al plan original de Dios. Y el plan original de Dios es que la bendición la lleva el primogénito. Amén. Entonces, en todo esto hay un orden específico y por esa razón es que Manasés es mencionado en los 144,000 sellados. Y termino con esto. Apocalipsis 7:7, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Y no crean, como les dije, que son literal los 12,000 sellados. No. 12 porque es un número de reino, porque simboliza el pueblo de Israel, y 1000 porque es la plenitud, es algo completo. Al final, todo Israel será salvo. Las 3/4 partes que va a matar el anticristo, lo va a matar a los judíos, porque no lo aceptaron. Y el 1/3 que quede, que van a ser los que va a perseguir, que van a ser los que van a ver venir al Mesías, van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, aleluya. Esos son estos que están sellados. Amén. Fíjense qué lindo. Entonces hemos visto que se han mencionado todas las tribus de Israel acá, lo cual nos da a entender que Dios no ha reemplazado a Israel. Hay muchos líderes que están diciendo que ya Israel no es importante, ni la tierra ni el pueblo de Israel, pero esos están más perdidos que, como dice por ahí, que la Llorona. Ya salió algo para que se rían. Bueno, esos que están diciendo que ya Israel no es importante, pues acá, ¿cómo les quedó el ojo? Israel sigue siendo importante para el Señor, no solo el pueblo, su pueblo de pacto, sino que también la tierra. La tierra es muy importante para el Señor. Gloria a Dios. Entonces, Dios ha sellado a Israel para el propósito de redención y la usará de manera poderosa en los últimos días. ¿Qué les parece?
¿Mm? Qué bendición nos hemos llevado en esta hora. Recibir esta enseñanza divina que solamente Dios nos da este privilegio de poder llegar a sus hogares con esto que verdaderamente yo pienso que vale la pena escucharlo de nuevo. Si ustedes gustan, les va a quedar ahí por 30 días. Después de 30 días lo van a quitar. Pero lo estoy bajando ahora a la computadora y luego lo subo al YouTube y después lo vuelvo a compartir acá para que quede ahí, aunque lo borre el Facebook. Amén. Bueno, déjenme en sus comentarios qué les pareció esta palabra. Díganme qué aprendieron acá y si verdaderamente ustedes quieren continuar con esta programación de este tipo de enseñanzas. Programa número 60, más de un año llevándoles solo profecía bíblica. Acá ese privilegio que Dios nos ha dado no viene de mí, viene de Él. Yo solo soy un instrumento que Él está usando y que yo me quiero dejar usar por Él. Amén. Así que yo lo bendigo en el nombre del Señor. Gracias porque se quedaron acá conmigo. Hermana Cecilia, hermana Adoración, hermana Fanny, Olivia, Dios me la bendiga grandemente. Un abrazo para todos ustedes. Saludos a sus esposos, a su familia. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente. Ya saben, aquí se les ama a su hermana Aura en Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Nos vemos a la próxima. Si es de bendición, compártanlo. Y si los envío allí en el YouTube, cuando lo vean ahí, vayan y suscríbanse a mi canal. Vamos a ver que de repente estamos haciendo amigos ahí en YouTube también. Dios me los bendiga. Será hasta la próxima. Padre Cristo.